El pensamiento ambiental del sur. Complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Pengue. Economía ecológica y ecología política. Ciencia socioambiental crítica y participativa ante las políticas públicas en la América Latina de hoy. Autoría de Bernardo Aguilar González. Una onza de acción vale una tonelada de teoría. Atribuido a Engels, Lenin, Emerson y Gandhi. En el presente documento, generado a la luz de la convocatoria al Seminario sobre Pensamiento Ambiental Latinoamericano desarrollado en Buenos Aires, buscaré dar una mirada de la coyuntura actual del binomio desarrollo-ambiente desde los ojos de Mesoamérica y el Caribe, con especial atención en la conflictividad socioecológica que la caracteriza. Los orígenes y la evolución de esta conflictividad llevan a concluir que la transición hacia el estado que la socióloga argentina Estela Svampa ha llamado el consenso de los commodities es aplicable también a nuestra realidad. En consecuencia, con esa propuesta se explora el papel de la economía ecológica y de la ecología política como transdisciplinas necesarias para lidiar con las divergencias en los lenguajes de valoración que la misma autora advierte como características de la coyuntura. Partiendo de esta premisa, se pueden destacar tres espacios esenciales, desde la perspectiva de la construcción de las ideas con vista hacia el futuro de la región, que buscan combinar el papel de la educación, la acción política y el desarrollo científico relacionados con la economía ecológica y la ecología política. Esta acción coordinada intenta dimensionar la visión de modelos de desarrollo postcrematísticos con especial enfoque en la superación de las inequidades en el uso y la conservación del espacio ambiental y de la construcción de institucionalidades que sean verdaderamente democráticas desde la perspectiva del ecologismo de los pobres. Interpretando las necesidades de la coyuntura actual latinoamericana desde Mesoamérica y el Caribe. Las conferencias internacionales de Estocolmo de 1972 y de Río en 1992 sucedieron en dos etapas que Brailovsky 2009 ubica dentro de la historia ecológica de Iberoamérica como periodos de sustitución de importaciones, modernista extractivista de Estado benefactor y de globalización neoliberal, respectivamente. La evolución del pensamiento ambiental de la región debe entenderse como propia de esos contextos. Así, plantear nociones integrales desde una perspectiva técnica es parte de las premisas que se avanzan como respuesta a los enfoques científicos que caracterizan el hipomodernismo dentro de la primera etapa, que se extiende hasta la década del 80. Es la época del desarrollo industrial fuerte, de la introducción de las tecnologías de la revolución verde, de los procesos de gran urbanización. Es asimismo tiempo de reformas agrarias centradas en la tenencia o la estatización de la agricultura sin consideraciones ambientales, un enfoque que buscaba el crecimiento económico y la distribución de sus, entre comillas, frutos. No es de extrañar que la Declaración de Estocolmo de 1972 sea un corolario ambiental de ese periodo. Como producto de su época, lanza 26 principios, un plan de acción y una resolución. Destacan en su contenido ideas como la noción de que en los países subdesarrollados la mayoría de los problemas ambientales son producto de la falta de desarrollo, falta de modernización periférica y que los industrializados son producto precisamente de ese desarrollo. Asimismo, destaca el enfoque fuerte en el problema del crecimiento de la población como origen de la problemática ambiental. Los principios básicos de la conservación del medio ambiente a nivel nacional y entre las naciones se establecen como corolarios. Tres elementos acompañan estas prescripciones al mejor estilo de la ideología modernista del Estado benefactor: ciencia y tecnología, planificación y educación. Además se mencionan elementos coyunturales como la lucha contra el apartheid y la regulación de las armas nucleares. Entre esta declaración y los resultados de Río en 1992 se observa la aparición del concepto de desarrollo sostenible y la politización del ambiente, en un contexto en el que surge un mundo considerado como unipolar, con la caída del bloque soviético y la globalización económica. Un aporte fundamental para el periodo actual surge del concepto de participación ciudadana, como medio para la resolución de los problemas ambientales que se consagran en la Agenda 21, en contraposición a la planificación centralizada y a la entronización de los criterios técnicos. Brailovsky 2009. México se constituye en esa coyuntura.
en una de las vetas primarias del pensamiento ambiental latinoamericano y resalta entre sus productos un llamado de atención hacia el respeto por la integralidad de los procesos de desarrollo sustentable y por la complejidad de los sistemas socioecológicos dentro del diseño de las propuestas de políticas públicas que atienden este tipo de desarrollo. Dentro de este contexto, el pensamiento de Enrique Leff desde la Red de Formación Ambiental del PENUMA se presenta como un ejemplo de la construcción crítica originada en nuestra subregión. La tesis central del pensamiento de Leff es que la crisis ambiental es el reflejo y resultado de la crisis civilizatoria occidental, causada por sus formas de conocer, concebir y por ende transformar el mundo. Es una crisis del modernismo. Para resolverla, Leff se dedica sistemáticamente a proponer y construir conceptos que deconstruyen los supuestos modernos. A la vez, estos conceptos posibilitan nuevas formas de entender y de aprender el mundo. Esquehagen 2008. Asimismo, la visión de Víctor Toledo representa otra reacción a la conformidad en las ciencias socioambientales. En obras como Ecología y Modernidad, Toledo plantea cómo la globalización ha determinado las formas en que la convivencia humana se ha modificado a través de 4 factores: el transporte, las comunicaciones, la economía y el crecimiento poblacional. Con estos factores como base, el autor acusa que a partir de la crisis global civilizatoria se está gestando una nueva conciencia de especie que podría desembocar en el desarrollo de un nuevo modelo basado en la sustentabilidad. Esta propuesta la concibe a partir de varios ejes. Primero, pasar del despotismo urbano industrial al subversivo encanto de la autosuficiencia, es decir, dejar de lado el modelo hegemónico que se opone a cualquier forma de diversidad, especialmente en lo relativo al uso de energía. Segundo, rechazar la economía de mercado, evaluar todas las consecuencias ecológicas que ésta ha traído y adoptar un nuevo modelo de economía ecológica. Tercero, llevar a cabo una revolución ecológico-agraria bajo el diseño de un nuevo modelo de desarrollo rural sobre la base de la relación armónica del ser humano con la naturaleza y no en la explotación de la segunda por el primero. Cuarto, construir ciudades ecológicas en las que el ciudadano no esté alejado de la naturaleza y que no la vea como un espacio de recreación sino de producción para dejar de ser un consumidor improductivo. Lara 2014. Este modelo de propuesta del paradigma modernista de desarrollo y el llamado a construir un desarrollo sustentable o sostenible desde esta racionalidad ambiental alternativa dan sustento al trabajo técnico de diversas instituciones que buscan desde la implementación de modelos agroecológicos de producción agraria con visibilización de saberes alternativos hasta el impulso de modelos comunitarios de conservación y producción en diversos ecosistemas. Aquí pueden ubicarse, por ejemplo, las experiencias que impulsaron el Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza, CATI, en la región, así como también otras organizaciones que han explorado estos conceptos en Centroamérica en zonas en las que se hallan los manglares en un periodo previo al fuerte auge neoliberal en la región. Esta racionalidad cuestionada facilita en la región la comprensión de la transición o superposición crítica de los modelos de ambientalismo tradicional frente al ambientalismo social o ecologismo de los pobres. En Costa Rica, en particular, el periodo que va de 1975 a 1995 marca el surgimiento de liderazgos que ayudan a crear primeramente, a fines de los 70 y principios de los 80, uno de los sistemas de áreas protegidas de mayor prestigio en el mundo. Este loable esfuerzo se construye en principio desde una perspectiva vertical de conservación desde el Estado, por parte de líderes que se forman a la luz de la tradición parquista de los Estados Unidos. A este periodo lo sigue el de la tecnoeficiencia como sinónimo de la sostenibilidad, en lo que el historiador Stanley Evans ha llamado el enfoque no gubernamental. En este periodo, las ONG técnicas y el Instituto Nacional de Biodiversidad son una icónica representación de este enfoque. Evans, 1999, Bosa, 2015. En los años 90 asoman el ambientalismo social, la regionalización y la apertura a la participación de la sociedad civil acompañada de la regionalización en la visionaria propuesta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Este instrumento es consagrado por la progresista Ley de Biodiversidad de 1998, que recibió el Premio a las Políticas del Futuro 2010, otorgado por el Consejo Mundial del Futuro, World Future Council, por considerarla una normativa ejemplar que promueve la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con mecanismos que favorecen la participación pública en diferentes procesos y comisiones. Una representación icónica del surgimiento del ambientalismo social es el conflicto ambiental en oposición a las acciones pretendidas por la transnacional estadounidense Stone Counter Corporation, Stone Forestal, en Costa Rica, para construir una planta procesadora de chips de melina en el frágil Golfo Dulce. Enormes extensiones de la zona del Pacífico Sur costarricense fueron pobladas con esta especie forestal exótica en un esquema de arrendamiento para favorecer este desarrollo forestal transnacional. La resistencia contra esta actividad comenzó por advertir la inconveniencia de basar la política forestal del país en una especie exótica, por sus consecuencias ecosistémicas y por la tendencia a sustituir áreas de regeneración natural por plantaciones de esta especie. Los impactos del procesamiento en una de las zonas de mayor biodiversidad y fragilidad del país terminaron por generar una resistencia organizada que fue liderada por la Asociación Ecologista Costarricense, que aglutinó a diversas organizaciones en diversos niveles de apoyo, entre ellas la Fundación Neotrópica, adscrita en aquellos tiempos a la perspectiva del culto a la naturaleza y a la tecnoeficiencia. La integración de temas y en especial el abordaje de las problemáticas sociales y ambientales fueron una constante creciente en las investigaciones que aportaron a Costa Rica y a la región autores que dejaron una impronta significativa sobre quien suscribe y sobre varios colegas y sus redes de trabajo. Hasta el momento preocupaba la insuficiencia de estos enfoques que buscaban seguir las tendencias de una visión más integral de las aplicaciones del desarrollo sostenible, al igual que la ausencia del análisis sociológico en las propuestas biofísicas. Así se comienza a trabajar en la región en indicadores integrales de sostenibilidad de múltiples criterios, por ejemplo, el trabajo aplicado a las zonas protectoras de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, la más poblada de Costa Rica. Los trabajos en derecho ambiental, economía ecológica y estudios latinoamericanos, como son conocidos en los Estados Unidos, llevó a este país a entrar en contacto directo con la realidad de la frontera México-Estados Unidos, un hecho que lo lleva a comprometerse con los temas de justicia ambiental y migración. Influidos en esta dirección, interactúan con una gran cantidad de académicos, activistas, clérigos, artistas y otros actores que son protagonistas de las luchas en favor de estos temas en ese contexto de desigualdad y destrucción ambiental. Estas interacciones son facilitadas por un grupo extraordinario de estudiantes activistas. En esos tiempos, el aporte del cientista político William Stearns, con su trabajo en lenguaje y cultura política, abre una perspectiva crítica de los eventos de la globalización. Asimismo, Stearns se familiariza con los trabajos en ecología política y en economía ecológica de Joan Martínez Salier, que lo impresionan por su pertinencia y profundidad, especialmente en lo que respecta a su enfoque del ecologismo de los pobres. En la exploración de este enfoque descubre a Walter Penge, Enrique Leff, Víctor Toledo, Héctor Alimonda y André Gorz, y es influido por sus trabajos. Así, su percepción de la coyuntura latinoamericana resultó ser el producto de la experiencia combinada desde el manto protector de la academia y del desarrollo del trabajo de campo en diversos contextos de la región en los que ha trabajado. Partiendo de esta experiencia y formación, entiende que Latinoamérica, cuna de varias de las más válidas narrativas de las voces neoliberales del fin del siglo XX, presenta hoy dos rasgos comunes. Es centro de primordial atención de la geopolítica de los commodities debido a que posee recursos estratégicos y provisión de flujos ecosistémicos en cantidades significativas, agua, petróleo, gas natural, etc., al tiempo que tiene una posición geográfica estratégica. Asimismo, el proceder de los gobiernos neoprogresistas y neoconservadores muestra una comunión de intereses en cuanto a aprovechar las oportunidades que ofrece para su comercio internacional el crecimiento de nuevas economías dominantes. Sus agendas políticas coinciden en una invisibilización o abandono perceptible de la agenda ambiental que lleva a rompimientos en el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil organizada
que presentan resistencia al avance de este proceso. Aguilar González, 2014. En los casos de Mesoamérica y del Caribe, el abandono de la agenda ambiental ha sido de mayor visibilidad. La situación subyacente es una injusta distribución de los costos y los beneficios de la conservación y el desarrollo que es facilitada o desatendida por el Estado y por la creciente presión de los grupos económicos dominantes por aumentar el metabolismo social y apropiarse en mayor medida del espacio ambiental. En este sentido, el informe del Estado de la Nación en Costa Rica ha sido claro en señalar que el Estado se ha convertido en un generador de conflictividad socioambiental. Programa del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible 2013. La atención sobre este fenómeno socioambiental en Costa Rica se ha originado en la emergencia en la última década de conflictos generados en respuesta social a proyectos de desarrollo y de actividades como los megadesarrollos turísticos, la minería a cielo abierto o la potencial actividad petrolera. El reporte del Estado de la Nación de Costa Rica desarrolla a lo largo de los años la caracterización anual y la documentación de la evolución de los principales conflictos por medio del cual se detecta un aumento de estos. Así, el informe del año 2013 reafirma el aumento en la conflictividad a niveles históricos en años recientes. 2012 fue uno de los 3 años de mayor conflictividad ambiental en Costa Rica desde que se lleva registro. En el contexto de un año con mucha confrontación a nivel nacional, se mantuvo el elevado número de protestas por asuntos ambientales, 48 en total, 34 en 2010 y 54 en 2011. Esto representó el 6% del total de las movilizaciones en todos los temas. He estudiado situaciones análogas en otras latitudes. En primer lugar, como parte de estudios de armonización de lenguajes de valoración con la aplicación de métodos multicriteriales, al lado de valoraciones monetarias para desarrollar escenarios de políticas deseables que atiendan la degradación de la tierra en Panamá. En segundo lugar, como parte de la caracterización del fenómeno de la conflictividad minera en Guatemala. Esta interpretación coincide y se complementa con la de Svampa, 2013, quien señala que una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales que tienen como protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas, así como nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la defensa de los bienes naturales, de la biodiversidad y del ambiente. Svampa ve la coyuntura actual de la región como parte de la inserción de un nuevo orden económico y político ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, que son cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías ambientales y político-culturales. Entiende el ya mencionado consenso de los commodities como aquel que promueve la producción y la exportación de productos básicos sin valor agregado, como el maíz, la soya y el trigo, así como de hidrocarburos, gas y petróleo, metales y minerales, cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros. Esta reprimarización de las economías latinoamericanas surge en paralelo a la preeminencia internacional de nuevos actores, Brasil, Rusia, India y China, que se posicionan muy especialmente como impulsores del crecimiento internacional al lado de la crisis financiera que afecta a las economías de los Estados Unidos y la Unión Europea. Una característica interesante de este proceso es que también ha contribuido a que la sociedad civil organizada evolucione y aprenda a jugar mejor, no solo el juego de la incidencia política, sino el del aparato jurídico, que madura en forma concomitante. Se dan hitos con resultados concretos producto de que el ambiente ha pasado a ser objeto político. En esta línea, el informe del Estado de la Nación costarricense caracteriza los conflictos por la facilidad con la que los temas de controversia cobran dimensión nacional, la actitud proactiva de la sociedad civil y la tendencia a la judicialización de los antagonismos. Pence, 2013. Esta es la antesala del triunfo ambiental en el conflicto de Cruzitas. Es oportuno pensar, entonces, que en lugar de ver un retroceso en la aplicación del pensamiento ambiental, se deben ver estos fenómenos dentro de una dialéctica evolutiva.
El proceso visibiliza la evolución de los ecologismos que Martínez Salier identifica, 2011. Son las alianzas de diferentes grupos de la sociedad civil, pequeños productores agrícolas, sindicalistas, ONG ambientalistas, partidos políticos, etc., las que hacen posible la evolución institucional que sugiere la capacidad de judicializar los conflictos al tiempo que se ejecuta la movilización social. La importancia de comprender la dialéctica de estas alianzas y coaliciones sociales se manifiesta en espacios que podrían denominarse de política extraordinaria, como la llegada de varios gobiernos de la nueva izquierda al poder en América Latina en alianza con el sector ambiental. Este es el caso de Rafael Correa en Ecuador, en aparente alianza con intelectuales y otros actores ambientalistas ecologistas. Se manifiesta institucionalmente en la Constitución del Ecuador de 2008 con su régimen del buen vivir, derechos para la madre tierra y una serie de instituciones jurídicas verdaderamente de avanzada. Hoy esa alianza está en duda por sus posiciones ambientalistas respecto de la explotación petrolera, el controversial cierre de ONG y los incidentes de diciembre de 2014 con la cooperación alemana que buscaba visitar grupos indígenas opuestos a la explotación petrolera en el Amazonas. Aquí también me permito abrir un paréntesis personal para añadir todas las concesiones mineras que se dieron al final de su mandato, también el veto para la entrada de los transgénicos, que fue inconstitucional, así como también los conflictos con los pequeños productores, los pequeños campesinos, cuando desplegó todas sus políticas anticampesinas contra este sector. Seguimos. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, luego de contar este país con una normativa ambiental considerada de punta, ha transformado a fines de 2014 el Ministerio del Ambiente en Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, y posteriormente lo ha dividido en dos: Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Esta inestabilidad en la institucionalidad ha recibido el rechazo de la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela, Red ARA, que alega que el Estado consolidó la pérdida progresiva y deliberada de la autoridad y la capacidad técnica del Ministerio del Ambiente, al tiempo que repudia la política ambiental del país, manejada bajo la doctrina política del ecosocialismo y no a través del modelo de desarrollo sustentable y de democracia participativa establecidos en la Constitución Nacional. La Red ARA considera que se reduce el tema ambiental a un mero instrumento de confrontación política, se promueve la segregación ideológica y se excluye cualquier otro enfoque y práctica beneficiosa para la solución de los problemas ambientales. En Costa Rica, el actual mandatario Luis Guillermo Solís asumió el 9 de mayo de 2014. Llega al poder gracias a varias alianzas sociales, entre ellas el Pacto Ambiental. Este pacto ha influenciado propuestas de política y de normativa dentro del marco del diálogo energético nacional y la configuración del sistema de áreas de conservación, entre otras cuestiones. Varias organizaciones ambientalistas apoyan hoy iniciativas conjuntas del Partido Acción Ciudadana, que postuló a Solís y al Frente Amplio como el proyecto de ley de gestión integral de recursos hídricos. Sin embargo, 2 años después de que la conflictividad ha tenido una sensible reducción, surgen tensiones entre el gobierno y los grupos ambientalistas en los que respecta al manejo de los desechos sólidos, la generación hidroeléctrica y otros temas que amenazan con cambiar esta situación. En Nicaragua hubo una aparente comunión de intereses entre el gobierno sandinista y las organizaciones ambientalistas en razón de su conflicto transfronterizo con Costa Rica, que involucra los daños ambientales a los humedales de la cuenca del río San Juan. Hoy en día, organizaciones como la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Sostenible se une a organizaciones campesinas y a otros ambientalistas ecologistas en oposición al proyecto del Gran Canal. Critican duramente la reticencia del gobierno de dimensionar sus impactos ambientales. En junio de 2015 organizaron una movilización de unas 15.000 personas en Juigalpa, en la región oriental nicaragüense. Estas dinámicas representan valiosas herramientas para cumplir lo propuesto por Watts y Pitt,
cuando dicen que la ecología de la liberación busca comprender no solo la forma en que la acción humana transforma la tierra, sino también las formas en que las prácticas ambientales, las instituciones y los saberes pueden ser subvertidos, retados y reformados. Desde esta perspectiva adquiere doble valor el trabajo de organizaciones como Acción Ecológica o Vía Campesina. Representa no solo un ejemplo en la construcción de acciones y movimientos, sino también en la construcción de conocimientos y conceptos desde abajo, con enormes implicaciones directas en políticas, deuda ecológica, buen vivir, etc. Varias organizaciones mesoamericanas y del Caribe han tratado de seguir este ejemplo. La Fundación Neotrópica de Costa Rica y la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica se están sumando a ello y resaltan la necesidad de mezclar enfoques de ambientalismo en diversas coyunturas, con el fin de lograr fines de justicia ambiental, como lo ha admitido la literatura para organizaciones reconocidas como Greenpeace o el Sierra Club. Sin embargo, por otro lado, estas organizaciones buscan abrazar el ecologismo de los pobres en áreas que visibilizan los impactos globales de los modelos de desarrollo en temas de cambio climático y promueven la diseminación de conceptos como el metabolismo social o los análisis sociales comparativos de espacio ambiental con la utilización de la huella ecológica. En la misma línea se está incorporando en Centroamérica la utilización de las herramientas multicriteriales, el estudio de los conflictos ambientales y la construcción de modelos alternativos de conservación. Por ejemplo, es el caso del Valle Central de Costa Rica. Se presenta una disparidad evidente entre el nivel de desarrollo social de esta zona y el de las zonas fronterizas y costeras, que concentran una buena cantidad de las áreas silvestres protegidas. Asimismo, esta región genera la mayor cantidad de impactos ambientales relacionados con el consumo de energía, producción de desechos, contaminación de las cuencas hidrográficas, entre otras. Es la deudora ecológica regional del país. En las zonas de frontera y costeras, las áreas protegidas son presentadas muchas veces por los políticos clientelistas locales como obstáculos para el desarrollo. Los pobladores locales que no encuentran suficientes oportunidades de trabajo terminan siendo no solo migrantes económicos, sino también ecológicos, con la clara percepción de que la conservación muchas veces es insensible a las necesidades de la gente que está alrededor de los parques nacionales y otras categorías de manejo. Es un obstáculo a su bienestar. Muchas veces estos migrantes, al no contar con suficientes oportunidades de los embudos entrópicos que son las ciudades de sus países, emigran a otras naciones en busca de la validación social. Esto se observa en el caso de Costa Rica con los Estados Unidos. Allí vive el 5% de la población costarricense. A contrario censo de la mitología nacional, muchos de estos migrantes son indocumentados. Llegan y se establecen en una sede determinada porque hay redes culturales que los apoyan. En el estado de Nueva Jersey se encuentra la diáspora más grande de ticos costarricenses indocumentados en el extranjero. La mayoría viene del Pacífico Sur y de la zona sur en general del país. Desafortunadamente, es también una zona de alta concentración de áreas silvestres protegidas y de bajos índices de desarrollo social. La migración se convierte en un punto de inflexión, de reflexión, de cuestionamiento del sistema. En este caso se mezcla con el cuestionamiento del balance entre conservación y desarrollo. Los migrantes económicos ecológicos entran en países como Estados Unidos en un espacio de gran discusión social y de cuestionamiento ético del sistema global, en tanto se visibiliza la exclusión implícita en los diversos polos del mosaico global de realidades que se crean con el modelo capitalista neoextractivista de nuestros días. En síntesis, una de las principales consecuencias de la coyuntura del consenso entre comillas mencionado se expresa en la injusticia ambiental distributiva. El proceso de apropiación del espacio ambiental ha llevado a que haya una estructura de clases socioecológicas diferenciadas de acuerdo con sus niveles de apropiación. Como reconoce Svampa, la resistencia a esta injusticia crea mayor conflictividad. Se desarrolla un imaginario común y se establecen redes de solidaridad y resistencia en tanto estamos siendo explotados en común. Así, al igual que el resto de la región latinoamericana, Mesoamérica y el Caribe se convierten primeramente en una región socioecológica estratificada en forma injusta. En ella prevalece la exportación neta de la capacidad de carga con una economía política que consolida poco a poco diversas versiones del neoextractivismo.
En ambos espacios es evidente que se han desarrollado estrategias exitosas de resistencia y acción en diversos grados. Así, en diferentes momentos, estas estrategias han permitido que las ideas de este nuevo ambientalismo comiencen a permear en diversos movimientos políticos que han encontrado espacios en los que han podido influenciar en diversos grados las políticas públicas. En razón de ello, el principal reto que se plantea es visualizar un ambientalismo social ecologismo de los pobres, ya no de resistencia, puesto que los ambientalistas y los ecologistas tienen poco a poco mejor acceso a las esferas de poder y a la institucionalidad en algunos países u otras escalas geográficas. Ese ecologismo de los pobres debe prepararse para trascender en políticas. Ese ambientalismo social de trascendencia tiene el reto de comenzar a visualizar un mundo postcapitalista o postextractivista que atienda a los impactos globales del desarrollo. Entonces, la agenda del trabajo para las coaliciones sociales, académicas y de la sociedad civil de la región pueden partir de 3 elementos para atender las necesidades que la coyuntura demanda con el fin de superar el ecologismo de los pobres y la resistencia hacia la trascendencia del modelo prevalente de desarrollo. En primer lugar, tiene que ver con la participación y las exigencias de la democracia de hoy. En segundo lugar, hay que preocuparse por la comprensión construida con la gente de las causas y de la dinámica de la conflictividad socioecológica que caracteriza la coyuntura. Es decir, la ciencia y la gente en las que juegan un papel importante las ciencias posnormales, ecología política, sociología ambiental, economía ecológica, historia ambiental y otras, que se construyen a partir de métodos de investigación y acción participativa. En tercer lugar, considero determinante y un potencial punto de inflexión lograr consolidar programas educativos de estas ciencias socioambientales que promuevan la preparación de profesionales con la visión de estas ciencias, cuyo proceso de aprendizaje les dé, aparte de la riqueza de la información, que puedan brindar una vivienda que logre su compromiso radical. La democracia participativa y el ambiente. El surgimiento de este nuevo perfil del ambientalismo me recuerda las causas por las cuales se declaró la muerte del ambientalismo hace casi una década. Las prescripciones de la Agenda 21 de que el desarrollo sostenible se crea desde la base fueron premonitorias en el sentido de que el ambientalismo, basado solamente en la tecnoeficiencia, reproduce una de las causas de la crisis del Estado occidental de hoy en día, la excesiva confianza en las soluciones técnicas. La era neoliberal mostró con mayor claridad la capacidad de los grupos dominantes de adueñarse de una serie de áreas del conocimiento, entre ellas la economía y varias ciencias exactas, mediante el control de los fondos de investigación y desarrollo. Asimismo, se ha dado un fenómeno de alejamiento de los funcionarios públicos de los seres humanos que sufren las consecuencias de sus decisiones, que son justificadas en la buena técnica entre comillas. Argumentaciones y justificaciones de políticas públicas con base en índices de eficiencia definidos en oficinas y alejados de la gente sirvieron para justificar muchas injusticias. Así, por ejemplo, las privatizaciones fallidas de los bienes de monopolio público natural, como el agua, que se intentaron en la región, fueron ejemplos de apropiación del espacio ambiental justificados de esta manera en Bolivia y en otros países. Las guerras por el agua desatan la organización social de las comunidades pobres que reclaman el derecho a recolectar el agua que les cae del cielo. De la misma manera, la apropiación técnica de proyectos extractivistas fundamentados en necesidades macroeconómicas de desarrollo, como es el caso de los megaproyectos mineros o hidroeléctricos a través de América Latina, constituyen ejemplos en esta dirección. Desde los grupos indígenas que reclaman que se ignoran sus derechos a la tierra en Guatemala o sus derechos a la consulta en Costa Rica y Panamá, hasta las organizaciones ambientalistas que se enfrentan a los proyectos en instancias judiciales, el tema común es la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Conforme lo han reconocido diversos diagnósticos, la necesidad de transitar de modelos de democracia representativa a modelos de democracia participativa deben ser parte esencial de esta nueva coyuntura ambiental de la región. Es necesario luchar para que se consoliden políticas normativas que garanticen la participación ambiental, el derecho a la información, a la participación, a la decisión de cómo se utilizan los recursos naturales
o los flujos ecosistémicos que están en las comunidades, con el fin de que las clases socioecológicas menos privilegiadas encuentren la justicia y la equidad. Ello se expresa en varios niveles. En lo que respecta al derecho a la información y a la participación de los pueblos indígenas, es reconocido el reclamo mencionado antes por mecanismos que consoliden dentro de las legislaciones nacionales las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. En Guatemala, este es uno de los mayores clamores populares que se presentan frente a los megaproyectos y sustentan la resistencia socioambiental a los proyectos hidroeléctricos y mineros. Asimismo, en ejemplos como el de la resistencia al proyecto del Gran Canal en Nicaragua, vemos claramente la falta de tutela de ese derecho ambiental que se extiende más allá de la población indígena a la población rural del Caribe nicaragüense en general. Los mecanismos de control y fiscalización del daño ambiental fomentan la confianza en las instancias técnicas de control. En este sentido, fortalecer las posibilidades de escrutinio público de los estudios de impacto ambiental y la publicidad, hacerlas públicas, de las audiencias que evidencien los casos de daño ambiental en sede administrativa, son pasos en la dirección correcta. Todavía más visionario que el control y la fiscalización es el involucramiento de los actores sociales en el diseño de la estrategia para implementar proyectos de cierta escala de desarrollo, que puede crear procesos de diálogos que nivelen con la participación adecuada del Estado las inequidades en la distribución de los costos y beneficios del espacio ambiental. Para esta tarea, procedimientos como la evaluación ambiental estratégica, permeada por información de múltiples criterios, pueden ser instrumentos de valor. En la misma dirección, la apertura de la gestión de las áreas protegidas y los recursos naturales públicos a modelos horizontales y participativos que incorporan a la sociedad civil es un elemento que, con los controles adecuados, puede ayudar a nivelar las inequidades implícitas en el modelo de desarrollo prevalente en la región. Esto no debe tomarse como la premisa de privatización corporativista, sino como la nivelación en la distribución equitativa del espacio ambiental al que me he referido antes. Así, conforme se señaló anteriormente, vale la pena repasar los resultados de los modelos de cogestión de las áreas protegidas, por ejemplo, de Honduras. En la misma dirección, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica incorpora, según la Ley de Biodiversidad, consejos participativos al nivel de cada una de las 11 áreas de conservación que cubren el país. Estas, a su vez, tienen representación en el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, un órgano superior del sistema que es dirigido por él o la jerarca del Ministerio del Ambiente. Vale la pena destacar también la experiencia de la gestión del agua. En la lucha por un modelo con sentido bioregional para el manejo integral del recurso hídrico, se han unido en Costa Rica una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil: FECOM, UNOVIDA, ANDA, FANCA, ARA, Cadarena, Fundación Bandera Ecológica y Fundación Neotrópica, entre otras. En esto ha sido muy valioso el aporte de las organizaciones comunales de administración del agua, ASADAS, al igual que las ideas planteadas desde la nueva cultura del agua, que han sido invocadas como aplicables desde los foros de discusión de México para la región. Barquín 2006. Otro caso interesante es el estudio sistemático de los modelos de conservación comunitaria, que son frecuentes en relación con ciertos ecosistemas. Este es el caso en México y en América Central de las zonas de manglares, donde en diversos niveles estos modelos representan un espacio de resistencia y participación restaurativa frente a los impulsos privatizadores de los servicios ambientales, especialmente de fijación de carbono, que impulsan varios actores nacionales e internacionales. La ciencia-acción y la conflictividad socioecológica. En el impulso de estos espacios de democracia participativa juegan un papel fundamental las ciencias llamadas posnormales y la creación de conocimiento desde abajo. Ello va más allá de describir la complejidad y de mencionar las incertidumbres potenciales que descalifican como apropiados los dictados de las ciencias tradicionales. Por vía del conocimiento co-creado con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, se transmite a la opinión pública conocimiento pertinente para el reconocimiento de las injusticias ambientales. Asimismo, se validan los modelos participativos expuestos arriba que se desarrollan en una dinámica competitiva de los nichos sociales, políticos y económicos que sobrepasa la capacidad del confortable ritmo de las publicaciones en revistas académicas y con árbitros.
Puede decirse así que el hecho de desarrollar un esfuerzo falsbordeando de investigación es necesario como método intencional de las ciencias posnormales con el fin de promover la democracia representativa o deliberativa. Para la economía ecológica y la ecología política, este esfuerzo es ilustrado en varios espacios. Uno de los más recientes es la publicación de Hallie Healy, Joan Martínez Allier y otros 2013, que contienen un recuento de estudios de casos de aplicaciones de estas transdisciplinas alrededor del mundo. Muchos de ellos promueven y validan las herramientas de la democracia deliberativa. Además, la importancia de la investigación aplicada y participativa para la economía ecológica ha sido enfatizada en el trabajo de Farley, Erickson y Daly 2005. Se proponen métodos constructivistas de investigación enfocados en la resolución de problemas ambientales, una tesis de larga data en la educación ambiental. El enfoque combinado de co-creación de conocimiento desde abajo y de investigación aplicada ha servido en Costa Rica para apoyar la aprobación del Plan de Manejo de Humedal Nacional Terra-Basierpe, una herramienta de defensa de esta área frente a proyectos de desarrollo que lo amenazan mediante la utilización de los resultados de un proceso participativo de análisis de múltiples criterios. Asimismo, este enfoque ha servido para construir con grupos comunales escenarios de desarrollo para promover las prácticas de manejo sostenible de los suelos en Panamá. Ahora bien, esta aplicación de la economía ecológica y de la ecología política de abajo hacia arriba permite comprender la importancia de construir al mismo tiempo que se dedican mayores esfuerzos y recursos a la comprensión de la conflictividad y a su análisis crítico. Facilita no solo buscar la esencia de las políticas necesarias para la consolidación de democracias más participativas, sino también comprender los puntos de inflexión que llevan a superar los paradigmas crematísticos. Por ejemplo, para poder construir escenarios de actividades productivas viables en la conflictiva reserva forestal Golfo Dulce en la península de Osa, Costa Rica, a la par del proceso participativo de consulta, fue necesario construir una historia ambiental local que visibilizara los conflictos por el uso y la apropiación del espacio ambiental. Este desarrollo permitió el diálogo de saberes y la comprensión por parte de los actores locales de que el ejercicio de consulta se hacía desde un punto de identificación y respeto de sus intereses y aspiraciones. El enfoque de construcción de la historia ambiental desde el punto de vista de los conflictos fue encabezado, entre otros, en América Central por el esfuerzo del presidente de la Asociación Ecologista Costarricense, Óscar Fallas Baldi, con su valioso cuaderno Modelos de Desarrollo y Crisis Ambiental en Costa Rica, de 1993. En este trabajo, Fallas Baldi reconoce una periodización de la historia ambiental del país en periodos de ruptura con la naturaleza. Este método de construcción histórica del análisis de los conflictos ecológicos ha servido también para comprender la complejidad de los conflictos ambientales mineros en Guatemala. Vale la pena rescatar dos conclusiones sobre los conflictos ecológicos distributivos de un estudio reciente. En primer lugar, los conflictos manifiestos en estas actividades extractivistas, a pesar de que sean de reciente visibilidad, se encuentran cimentados en condiciones estructurales de inequidad general de la realidad que predomina. En este sentido, se puede decir que están anidados en inequidades sociales subyacentes. En Guatemala, la segregación indígena, la concentración de la tierra y el ingreso, la débil institucionalidad, etc. En segundo lugar, cuando la conflictividad frente a una actividad productiva se convierte en estrategia sistemática de resistencia, se dan enjambres de conflictos ecológicos distributivos, en los que la conflictividad ecológica sube a una escala nacional y se convierte en signo inequívoco de rechazo por la sociedad civil del modelo de desarrollo que prevalece y se confunde con otras causas de protesta. Este proceso ha contribuido a la reciente renuncia de moción del expresidente Otto Pérez Molina. Estas tendencias se están sistematizando en esfuerzos de construcción de ciencia desde abajo, manifiestas en una de las principales puntas de lanza de la ecología política, los atlas o mapas de conflictividad. En el caso de Mesoamérica y el Caribe, diversas organizaciones e individuos participaron en la construcción del mapa incluido en el Atlas de Justicia Ambiental de EJOLT, en el que hay un total de 111 conflictos, de los cuales 39 son sobre la minería o la extracción de materiales.
21 de los conflictos ecológico-distributivos en la región se enfocan en el manejo del recurso hídrico, 16 se enfocan en el uso de la biomasa y en conflictos por los usos de la tierra. Estas categorías mayoritarias deben ser interpretadas como indicadores de frecuencia en relación con las percepciones de los que construyen y verifican la información. Asimismo, las categorías y la complejidad de los conflictos no permiten una categorización única, unívoca por conflicto. En este sentido, el esfuerzo apenas comienza a dar una fotografía del fenómeno de la conflictividad desde un diálogo de saberes deliberativo y participativo. La educación ambiental como educación radical. Desde la academia es hora de que incluso los que enseñan las ciencias posnormales comprendan el valor de romper con las jerarquías que sustentan el sistema educativo en el que se desarrolla. La figura del académico en la Torre de Marfil debe ser sustituida por un proceso que no solo promueva la democratización del modelo educativo, sino también procesos dialógicos educativos que abarquen desde una reevolución de los afluentes hasta un empoderamiento de los que se encuentran en situaciones de injusticia ambiental por vía del establecimiento de redes de ciudadanía ambiental global. Estas deben articular los esfuerzos de los programas educativos con el desarrollo endógeno, participativo, deliberativo y sostenible. Por ello, desde la docencia y la academia se deben subvertir el modelo bancario de la educación como negocio, se deben unir las agendas reivindicativas en un intencional abandono de la adoración al paradigma educativo modernista. Se debe visibilizar la función social del análisis crítico y crear una educación experiencial, problematizadora y con fuertes componentes de servicio, que el estudiante interactúe con la pobreza y la explotación ambiental. Los contenidos curriculares deben ayudar a que él o la estudiante tenga una preparación adecuada para comprender la conflictividad ecológico-distributiva en la que la incertidumbre sistémica es alta y los intereses en juego son muchos. Asimismo, puede ser que la solución al problema que genera el conflicto sea urgente en razón de la gravedad del daño socioambiental. Este es el caso de los conflictos que involucran la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente. Vivimos con los efectos de una cantidad grande de contaminantes que han sido y siguen siendo lanzados al ambiente, de modo que las pruebas previas serían un gasto muy alto y las pruebas retrospectivas son imposibles. Ello se ha dado porque la economía industrial ha operado bajo la presunción de que todas las innovaciones son seguras hasta que se pruebe que son peligrosas. Cuando se descubren efectos sobre la salud, estos son frecuentemente muy retardados o son escondidos por otras causas. Los procesos entre los tóxicos pueden ser sinergísticos y las causalidades extremadamente difíciles de probar por los criterios y procedimientos de la ciencia del laboratorio. Habrá poderosos intereses involucrados, industriales, regulatorios y profesionales, que buscarían que estos problemas no se discutan a la luz pública. Sin embargo, los ecotóxicos, incluyendo sustancias que alteran el sistema endocrino, están causando daños palpables en la vida silvestre, verbigracia, cambios de sexo y eventualmente sobre los seres humanos, aunque más sutilmente, con consecuencias profundas. Las ciencias posnormales incluyen espacios interdisciplinarios y transdisciplinarios, cuyo enfoque, más que en el desarrollo de teoría general, se ubica en la resolución de los problemas que caracterizan los contextos en los cuales se aplican. Los productos entran con facilidad en el espacio público y el control de calidad se da en una comunidad de actores que está compuesta por colegas de investigación o patrocinadores corporativos. Se da un proceso de aprendizaje mutuo con los actores que resulta en un intercambio de conocimiento y cultura con el fin de resolver problemas concretos. En este plano, la complejidad de situaciones que enfrenta el estudiantado directamente en la realidad se internaliza, en algunas ocasiones por vía del conocimiento y en otras por vía de la inteligencia emocional. Esta combinación los ayuda a convertirse en intelectuales en el sentido orgánico que propone Gramsci, capaces de romper contra la hegemonía cultural e intelectual que reproduce la educación bancaria. Así, al decir del profesor mexicano Huffman Schutzow, 2009, repensar la formación de profesionales en las ciencias desde esta visión amplia exige una educación superior que alimente las capacidades personales, cognitivas y sociales exigidas para el mundo de hoy. Pero el mundo es cambiante, de una complejidad pasmosa, repleto de incertidumbres.
La noción tradicional de formación científica es inadecuada para formar sujetos epistémicos críticos. Se necesitan metaaptitudes, es decir, hay que cultivar aptitudes para cultivar aptitudes, hay que promover la destreza de desplegar habilidades. Ello ayudará, como lo gritan al mundo los murales de las escuelas autónomas zapatistas, a construir un mundo en el que quepan muchas verdades. Las alianzas de la sociedad civil con otros actores sociales deben saber aprovechar estas comunidades epistémicas en forma estratégica, y dado que en el diálogo para el seminario sobre pensamiento ambiental latinoamericano me han pedido una definición en 5 puntos de priorización para el trabajo futuro, he desarrollado algunas ideas. Concretar la utopía necesaria. El postcrematismo, democracia ecológica y justicia ambiental. Donella Meadows resaltaba la necesidad de concretar una visión de lo que se deseaba con el fin de poder distinguir los pasos hacia lo que se aspira. Con mayor energía, el filósofo español José María García Mauriño dice que hoy son más necesarias que nunca las utopías, porque en estos tiempos de crisis tan aguda y que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad como la que estamos viviendo, tiende a apoderarse de la gente el pesimismo, la desesperanza, la depresión, la apatía, la indiferencia, la pasividad, el desencanto, porque nos roban la esperanza y nos prohíben soñar. Es precisamente en tiempos de crisis cuando los sectores marginados toman conciencia de lo desastroso de la situación, expresan su insatisfacción con la realidad y muestran su descontento, su indignación, su protesta y su hartazgo. Es en esos momentos especialmente críticos cuando se necesita radicalizar el sentido crítico y formular utopías movilizadoras. Parece importante en esta coyuntura trabajar en imaginar la situación postcrematística. ¿Qué es una democracia ecológica? ¿Cuáles son los parámetros de la justicia ambiental aplicada? ¿Cuáles son las condiciones de poder que pueden llevar a que los lenguajes de valoración culturales y biofísicos se puedan equiparar a los lenguajes de valoración monetaria? ¿Qué es el buen vivir, o cualquiera que sea la forma en que se lo llama, con sus diferentes particularidades contextuales? Aquí es fundamental rescatar para los economistas ecológicos lo que Barkin, Fuente y Tagle, 2012, llaman una economía ecológica radical. Desarrollar estos contenidos de visión brindaría claridad respecto de lo que significa promover el papel de la praxis contestatarias a la racionalidad económica neoliberal. En este sentido, es necesario reconocer que el desarrollo de conceptos como la democracia ecológica es aún bastante incipiente, sobre todo desde la perspectiva de la praxis. Algunos pasos importantes se encuentran conceptualmente en la institucionalidad del buen vivir. Los desarrollos sobre el ecosocialismo y otros sistemas similares asoman como modelos que sugieren la integración de valores y modelos de organización. Aplicación de la ciencia-acción en ecosistemas estratégicos, deuda ecológica e intercambio ecológicamente desigual. Quizás la fórmula para avanzar en esta dirección sea el desarrollo, más allá de las metanarrativas, de los institutos que se ajustan a las realidades concretas en las que la acción estratégica es urgente. Desde esos espacios es posible validar una serie de ideas que permitan tejer esa base co-creativa, primera propuesta del maestro Antonio Carroza, de quien aprendimos tanto desde la ventana de los yus agraristas. Por ello, con especial énfasis en los conceptos que se han construido desde abajo, se debe profundizar el estudio y la aplicación de conceptos como la deuda ecológica y el intercambio ecológicamente desigual en la apropiación del espacio ambiental en contextos en los cuales la resistencia activa y conceptual es urgente. Por ejemplo, el concepto de la deuda ecológica sirve para entrar en dos espacios contestatarios importantes. El querido colega Walter Penge ha distinguido claramente entre el significado de los términos deuda ecológica y pasivos ambientales. Se refiere a la deuda ecológica como la que se crea por el uso desproporcionado del espacio ambiental por países dominantes frente a la deuda externa financiera de los países periféricos. Se origina precisamente en los términos que define el intercambio ecológicamente desigual por el que los países del sur exportan su capacidad de carga mientras se insertan en un sistema de comercio internacional que es intrínsecamente desfavorable para ellos desde la perspectiva de los flujos monetarios. Los pasivos ambientales son los costos sociales que se generan con los daños ambientales o los servicios ambientales sobreutilizados internamente por los países.
Desde nuestra ventana se ha usado comúnmente el término deuda ecológica porque consideramos que no solo cumple este papel de denuncia a nivel de las relaciones de intercambio internacional, sino que también desde la perspectiva del lenguaje común tiene el poder de implicar exigibilidad. Por esta razón es usado consistentemente en el nivel nacional y en el internacional como contestatario de la apropiación desproporcionada y no compensada del espacio ambiental. Otro elemento de su valor es que constituye una excelente plataforma para usar los conceptos de servicios ambientales desde una perspectiva de situaciones jurídicas complejas, derecho deber, que supera la lógica del mercado en el que se ubican generalmente los servicios ambientales. Esta lógica de derechos permite visibilizar las inequidades de justicia ambiental, puesto que ya las legislaciones reconocen un mínimo derecho a un ambiente sano y equilibrado para todas y todos los habitantes de las naciones. Así, este y otros ejemplos de conceptos reivindicatorios deben usarse estratégicamente. Hay que enfocarse sobre los socioecosistemas que hoy son blanco especial del proyecto neoextractivista o que buscan ser apropiados por los intereses del lavado verde o por la intermediación técnica de la mal llamada economía verde. Así se hallan en estas categorías los recursos mineros de hidrocarburos, el agua, la posición logística, la biodiversidad y la tierra. Merecen especial atención también los humedales, que hoy son atesorados por su capacidad de fijar mayores cantidades de carbono que los bosques no anegados. Seguridad jurídica para todas y todos. Finalmente, sin el ánimo de haber desarrollado una lista de propuestas completa, sino un punto inicial que invite a una mayor discusión, es importante desmitificar el concepto de la seguridad jurídica. No es posible que el derecho, como decía el maestro chileno Noboa Monreal, sea un obstáculo continuo para el cambio social. A veces parece que la seguridad jurídica es un concepto solo para servir a los que son económica y ecológicamente ricos, como cuando se piensa en no cambiarle las condiciones a un inversor para que no se vaya del país. Hay que demandar seguridad jurídica para las clases más socioeconómicamente desposeídas, de manera que la ley se aplique igualmente para todos y todas, y alcanzar un sistema de verdadera justicia socioambiental. No debería ser válido que el inversionista chino, europeo, norteamericano o multilatino que llega a realizar la gran obra de infraestructura tenga derechos que pesen más que los del campesino que se preocupa por los impactos sobre sus tierras. En este sentido, parece adecuado superar una serie de taras de los sistemas institucionales del país como los de la región. En primer lugar, es un absurdo que los sistemas judiciales no estén listos para la conflictividad socioambiental. Los equipos de peritos, los mecanismos de mediación alternativa, la extensión de las institucionalidades administrativas y las jurisdicciones mismas han demostrado serias insuficiencias para que el Estado juegue el papel que le corresponde ante esta conflictividad, incluso en espacios en los que la legislación sustantiva aparenta ser suficiente. No hay mejor indicador de seguridad jurídica que el hecho de que en un país se cumplan sus leyes con igualdad de trato para todas y todos ante la ley. Así, considero que el papel de las alianzas de actores sociales desde las que participan las organizaciones de la sociedad civil debe ser, en primer lugar, facilitar las herramientas igualitarias que proporcionan las ciencias posnormales, los enfoques integrales que permiten balancear la validez de los diversos lenguajes de valoración, el conocimiento sobre la naturaleza de los conflictos, el acervo conceptual que permite pasar de una lógica de mercado a una lógica de derechos en lo que respecta al espacio ambiental. En segundo lugar, debe existir organización, vigilancia y capacitación para entrar en los espacios contestatarios formales del aparato institucional. Y en tercer lugar, el papel de las alianzas debe ser reflexivo y creativo con la producción de conocimiento sobre la base de la experiencia que permita garantizar que se cumpla con la justicia ambiental y visualizar que un mundo diferente sí es posible. Comentarios finales. Ha sido un privilegio estar con este grupo de interlocutores cuyas contribuciones y experiencia son el sustento de una gran parte de las ideas aquí presentadas. El proceso de discusión se retoma y actualiza ideas en el Seminario sobre el Pensamiento Ambiental Regional, conjuntamente con el COLCA 2016 realizado en San José, en el que la Fundación Neotrópica y la Universidad de Costa Rica y su Escuela de Biología continúan con un proceso que se expande por toda la región latinoamericana, que da cuenta de un trabajo mancomunado y creciente, tanto de las organizaciones de la sociedad civil
como de la academia.